No veo a mi invitado. No veo a mi invitado. Estamos esperando una vez más que se conecte nuestro invitado para que comencemos esta jornada. Hola, William. Dame un momento. Hola, hola, buenas tardes. Ya le estaba contando. ¿Quién eres tú, por favor? Introdúcete. ¿Y por qué tú estás pidiendo asilo? Háblanos, pues. Ya le estaba contando. ¿Quién eres tú, por favor? Introdúcete. Bueno, ¿Por qué tú estás pidiendo asilo? mira, yo llegué aquí el 8 de marzo del 2020. Llegué a los Países Bajos una vez en un vuelo procedente de Lima, Perú. Bueno, estoy aquí solicitando asilo para pedir una protección internacional en virtud, pues, de como ha sido ya público, notorio y comunicacional, mi situación en Venezuela a raíz, pues, del desempeño público y en razón también del hecho de esas actividades como funcionario público cuando me tocó recibir el cuerpo Oscar Pérez. A raíz de esto, pues, realicé un informe que llegó al conocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y esas actuaciones están en la Corte Penal Internacional. Entonces, en este sentido, pues, el continente suramericano, o mejor dicho, Centroamérica, lo que es América como tal, para mí no es un espacio donde yo pueda encontrar algunas garantías para sentirme seguro, pues. De hecho, estuve en el Perú 21 meses y, y eh, agentes encubiertos del régimen de Maduro me ubicaron y tuve que salir de manera introspectiva. Entonces, bueno, ahora me encuentro aquí en los Países Bajos. Yo iba con destino hacia España, donde iba a comenzar mi proceso, la solicitud, pero entré a lo que llaman el espacio Schengen de la Unión Europea y me toca empezar la solicitud en el primer país donde tú pisas. Y bueno, aquí está mi historia. Voy a cumplir dentro de pocos días un año. Estoy a la espera del dictamen del órgano migratorio para saber cuál es la decisión que van a tomar al respecto. Ok, pero, o sea, tú recibiste, tú fuiste quien hizo el informe acerca de Oscar Pérez. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de eso? Porque tú me has contado que tú has ido, que tú has conversado con altas autoridades, ¿no? Y que obviamente tú y yo conocemos que las personas que están en poder de Venezuela ocupando territorio, bueno, mientras entra William, estamos conversando con William Jiménez Gaviria. William Jiménez Gaviria es el abogado que recibió el cadáver de Oscar Pérez cuando fue introducido a la morgue a la morgue, y que obviamente es un testigo protegido, obviamente, porque justamente él es parte de esas personas que el régimen, así como a mí, nos busca intensamente para apresar y para evitar que hablemos de las verdades, de las terribles situaciones que están aconteciendo en Venezuela, razón por la cual 7 millones de venezolanos estamos desparramados por el mundo y hemos escapado. Ninguno se ha ido porque quiso. Todos nos hemos ido porque nos están persiguiendo, una persecución dura, ruda, totalmente desgarradora, que ningún venezolano merece. Bueno, ahí tenemos otra vez a William. Cuéntanos entonces, William. Bueno, ahí tenemos otra vez a William. Cuéntanos entonces. Sí, bueno, mira, creo que se interrumpió. Lo que pasa es que lamentablemente estoy en una zona agrícola y hay dificultades por este lugar, ¿ves? Por la conexión. Bueno, mira, les decía pues que me tocó una responsabilidad en razón del desempeño público
de un caso pues muy bien conocido como es el de la masacre de Junquito. Me tocó recibir los cuerpos de 7 personas, entre ellos Leoscar Pérez. Ya es una historia, bueno, que la conocemos por la trascendencia del evento, ¿no? Y a partir de allí yo salí de inmediato del país, llegué a Colombia, atravesé el Ecuador hasta que llegué al Perú, pensando que iba a estar seguro en el Perú, aunque ya las autoridades tenían conocimiento de mi presencia allí. Agentes encubiertos del sistema del régimen, pues, me ubicaron. Y allí, pues, me tocó tomar la decisión de, de salir de manera rápida de ese país, aunque el Perú, yo estaba en espera que ellos declararan una protección y no lo hicieron. Y ya no podía esperar porque había una situación de riesgo, más aún por haber sido promovido como testigo ante la Corte Penal Internacional. Y además de eso, haber sido entrevistado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Había aportado muchísima información, había ya, por decirlo de alguna manera, cuando uno cumple funciones en un órgano como el que yo estuve adscrito, uno tiene un compromiso de confidencialidad y al estar a derecho con el alto comisionado, pues entramos en el supuesto de que ya tengo todos los riesgos posibles, ¿no? Pero también estaba contra la pared en razón del artículo 25 de la Constitución, que alerta a todo ciudadano de no excusar haber cumplido órdenes superiores, porque las órdenes para aquel momento eran tratar de borrar elementos de interés criminalístico, pues desaparecer elementos probatorios. Entonces, bueno, ahora me encuentro aquí en los Países Bajos, estoy sujeto al procedimiento administrativo para los solicitantes de asilo, estoy en un centro de acogida, como se llama, y a la espera de la decisión que determine cuál va a ser mi destino. Pues hay dos respuestas, o positivas o negativas, pues es la forma como ellos responden, ¿no? Y es la manera como se desarrolla en Europa este tipo de proceso. Y bueno, estamos a la espera de eso, de la decisión. Una cosa que le quiero decir a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Quien tenemos adelante es un líder, una excelente profesional, con unos valores sumamente elevados a nivel moral y profesional, con una carrera impecable, que ha y está haciendo una labor que, bueno, pronto vamos a conocer de ella. A mí me gustaría que lo pudieras decir tú mismo, cuál es esa labor a la que yo me estoy refiriendo. Si es que puedes hacerlo, yo sé que hay muchas cosas que no podemos decir todavía, pero sin embargo, esa labor que está haciendo William Jiménez Gaviria es algo que todos vamos a recordar y que quedará en los libros de la historia una vez que tenga el resultado y la visibilidad que merece, porque merece que ese trabajo intenso, diario, con tanta dedicación que estás impulsando tú en un equipo de trabajo increíble, con otros profesionales que como tú están exponiendo sus vidas y literalmente por este trabajo que va a ayudar a muchísimos venezolanos y va a ayudar en este tema que todos queremos, que es el de libertar a Venezuela por los métodos más democráticos posibles y con la influencia de todos los venezolanos afuera y adentro. Entonces, bueno, te doy la palabra y me hago yo en mute. Bueno, como ustedes bien saben, o los que ya tienen experiencia, cómo son las situaciones en Europa con
las acogidas y la paciencia que hay que desarrollar mientras que espera que tomen una decisión en el trámite respectivo de esa solicitud. Uno tiene muchísimo tiempo donde no puedes tener una condición para trabajar o ejercer alguna actividad. Entonces yo creo que hay que enfrentarse al ocio. Y bueno, en esta dinámica, como muchos sabrán, pues yo por algún tiempo en Venezuela fui el estoy afiliado a la Federación Interamericana de Abogados que tiene su sede en Washington. Soy ya venía con una experiencia en lo que es el activismo en derechos humanos. Tengo algunos casos bien importantes donde he tenido una relevante participación. Conocido en Venezuela, pues fui el defensor privado de la señorita Tamara Caleño, que es la esposa del ciudadano norteamericano Joshua Hall, entre otros casos en contexto, ¿no? Bueno, ya estando aquí en los Países Bajos, con el tiempo que a uno le queda y las limitaciones legales de ejercer algún trabajo, alguna actividad, bueno, comenzamos a interactuar con otras personas que están así como yo en este tema de solicitud de protección internacional. Y bueno, comencé yo a recibir solicitudes donde se me pedía alguna orientación, alguna asesoría. Todos los países tienen sus propias leyes, sus propias regulaciones, su forma de manejar estos temas de protección. Entonces, bueno, decidimos montarnos en la base de una corporación gremial que agrupe a los funcionarios públicos. Estamos hablando de funcionarios públicos, los que hayan trabajado en la administración pública, en los diversos organismos de seguridad del Estado, bien sea como policía, como militares. Entonces, bueno, esto ha ido tomando cuerpo, ha ido creando motivación. Y bueno, esto conllevó a que un equipo multidisciplinario nos planteáramos la idea de darle algún nombre. Entonces, como la mayoría de los que se han venido sumando o han impulsado la iniciativa, prestaron servicios en algunos organismos de policía o componentes militares, entonces le denominamos Fuerza Pública en el Exilio. O sea, estamos hablando que si se dice que en el mundo hay un promedio de 7 millones de ciudadanos en toda la faz de la Tierra, nosotros hemos hecho unos cálculos y hay un promedio dentro de ese universo de más de 200.000 funcionarios que de manera forzosa han tenido que desplazarse fuera del territorio, que han salido por muchísimas razones, por persecución y en la mayoría de los demás casos, como todos los demás ciudadanos, por la vida, porque ves, yo he escuchado esos términos de crisis humanitaria, pero yo soy de los que parto del criterio que estamos frente a una crisis política y esa crisis está llevando a las personas a enfrentarse a la muerte, no es otra cosa. Entonces, bueno, más allá de esto, pues la iniciativa que partió con unos simples encuentros, interacción de conversaciones para aportarle algunas orientaciones, asesorías, pues a nuestros connacionales, nuestros paisanos, nos llevó pues a ir sustentando unas bases para organizarnos. Entonces, bueno, ahora tenemos esta iniciativa que se llama Fuerza Pública en el Exilio y nos hemos trazado varias metas, ¿no? Una, ir creando alianzas con organizaciones no gubernamentales que también tienen como norte el activismo en derechos humanos. Entonces, la idea de esto es aportar una herramienta útil de información, porque cuando a mí me tocó salir de Venezuela, yo salí como cuando un paracaidista se salta al vacío.
no encontré alguna estructura, una forma de cómo canalizar o preguntar. Mira, en el poco tiempo que yo tengo aquí en Europa, si yo hubiese tenido el 10% de todo lo que yo sé aquí antes de venir, yo creo que uno se organiza un poco más, ¿ves? Pero cuando yo llegué aquí, inesperadamente me he rendido. Pero bueno, es una experiencia y nos estamos nutriendo porque también en estas interacciones dentro del equipo que está constituido, hacemos una retroalimentación. Para mí es importante eso, ¿no? Ya de hecho incluso tenemos algunos comisionados como delegados, tanto en Chile como en Perú y en el Reino de Noruega, ¿ven? Que están allí, paisanos nuestros que están desarrollando su trabajo. Y bueno, ahora estamos enlazando con estructuras y en este caso con la iniciativa que tú también representas, en el caso de su persona en los Estados Unidos. Y creo que estás haciendo un trabajo también brillante. Yo creo que el trabajo de derechos humanos, el trabajo del activismo en derechos humanos es un trabajo no fácil, pero es un trabajo gratificante, es un trabajo digno. Y yo creo que cuando le prestamos un servicio a la sociedad o somos instrumentos para el servicio ante la gente, creo que eso satisface bastante, pues. Y en eso estamos. No, muchísimas gracias, de verdad, William. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio, este primer espacio, porque vamos a tener muchos otros encuentros, incluso con otros, con ciudadanos venezolanos que se encuentran también siendo perseguidos a nivel del mundo. Hay una cosa que yo quiero aquí resaltar, ¿no? Y me parece muy importante porque recuérdense que estas páginas también son seguidas por algunas personeros que son asesores y de hecho también personeros del Estado en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Y fíjate, yo tengo, hubo una persona en los Países Bajos que esta persona dice ser, y ojalá que, bueno, no te la encuentres tú en tu camino, esta persona dice ser parte del Foro Penal de Venezuela. Esto me lo comentaron y te lo comento a ti porque una vez más quiero que sea público y quiero que te cuides mucho de esta persona. Yo no sé el nombre, de verdad, pero es una mujer, tengo entendido, y me dicen que ella dice ser parte del Foro Penal de Venezuela y que, bueno, está causando mucho daño a personas, no sé si a ti, pues no conozco el caso, pero sí tenemos entendido que habla con las autoridades de los Países Bajos y da informaciones incorrectas acerca de ciertos personeros perseguidos por el régimen. No sabemos, hay gente que está para eso, está tratando de averiguar si es que esta persona tiene intereses ajenos a los venezolanos y que se hace pasar por miembro de una organización tan importante, tan increíblemente defensor de los derechos humanos, que ha defendido a tantos venezolanos que se encuentran en Venezuela y a hoy en día en el exilio, gracias a ese excelente trabajo del Foro Penal Venezolano. Y no es justo que unas personas haciéndose pasar por funcionarios de ellos estén colocando en problemas, incluso diciéndole al régimen en dónde están los que han escapado por razones como tú, sumamente válidas. Entonces, eso te lo quería comentar también, porque yo sé que este programa lo ven funcionarios del Estado. Y bueno, hablando de eso, tú sabes que una de las cosas que hemos conversado, y se los digo a todos ustedes que están aquí presentes, una de las cosas que hemos conversado con el doctor William Jiménez Gaviria, que nos hace el honor de estar aquí con nosotros hoy, es que Venezuela necesita un giro. Necesitamos nosotros, los venezolanos, impulsar un giro incluso
de vocabulario acerca de lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros como expertos, y considero a William un experto también en el tema, no solamente un baluarte en el tema de varias escalas y áreas del derecho internacional humanitario, derecho constitucional, pero también creo que es un baluarte también en el tema de los derechos humanos. Y somos expertos ambos en testimonios. Nosotros podemos ser testigos, expertos, para las cortes de inmigración, para los diferentes países, porque esto no tiene un país en el que, solamente un país en el que trabajar, sino que aquí hay que abordar las violaciones de derechos humanos en cualquier país del mundo y servir nosotros como testigos de estos casos, de no solamente de todos estos funcionarios honorables que por el hecho de haber trabajado para el Estado venezolano, jamás en la vida pueden ser acusados de alguna negligencia en su trabajo, quizás las razones en la mayoría de las veces por las cuales ellos escaparon es porque justamente no estaban de acuerdo y no estaban de acuerdo tampoco con los lineamientos y políticas de este grupo de personas que en este momento tiene apoderado Venezuela y sus, digamos, cómplices o aquellas partes en disputa que yo particularmente jamás, después de todas estas experiencias que hemos pasado en los últimos años, puedo decirle oposición. No les llamo oposición, yo no. Yo les llamo partes en disputa, se están disputando el poder en Venezuela y no necesariamente quieren ayudar al pueblo. Cuéntame, William. Bueno, mira, quiero responder algo rápido. No, no se escucha. Ok, quiero responder rápidamente porque hay una persona de la audiencia que hace referencia, entiendo de que está preguntando que si los que no son políticos o funcionarios, cómo quedan o dónde los dejan. Bueno, mire, hay muchísimas organizaciones que defienden derechos humanos, pero yo les puedo decir que yo no dudaría en que si a mí me contacta una persona que no fuera ningún funcionario, yo no tendría problema en prestar la colaboración o la cortesía. Ya lo he hecho aquí, no necesariamente porque no sea funcionario o alguna figura pública, no se le puede dar la orientación. Yo creo que el que activa en derechos humanos no puede tener ese sesgo o esa inclinación o una parcialidad, porque se estaría desdibujando realmente lo que es la naturaleza del activismo, ¿no? Bueno, con respecto al tema de la persona que posiblemente represente pues los intereses de una organización no gubernamental muy bien reconocida en Venezuela, que ha hecho una importante labor, que tiene prestigio internacional, yo creo que sería muy importante contactar al doctor Alfredo Romero, al doctor Gonzalo Mío. Yo creo que sería como el canal más apropiado para saber primero si realmente, o sea, quién es su representante, ¿ven? En los Países Bajos, ¿no? Porque aquí me he enterado de que hay una persona que visita los campamentos, trata de precisar quiénes son los venezolanos que están solicitando una protección y mediante una especie de ofrecimiento, creo que son chaquetas, cosas así que trata como de donar, pero el detalle está que uno no sabe si detrás de algún tipo de donación lo que se pretende saber es qué personas vienen con tal caso, que tenga alguna situación relacionada con el sistema. Entonces eso es un poco preocupante porque de hecho las autoridades a uno, cuando lo atienden, ellos te dicen que tu proceso es confidencial, que es un caso que ellos le dan un tratamiento donde, pues, si las mismas autoridades de aquí prevén no exponer a las personas, entonces mal pudiera una persona estar buscando la forma o la manera de estar investigando, o no sé cuál sería la razón de ser, pero yo creo que sería importante contactar al doctor Gonzalo Mío y al doctor Alfredo Romero para preguntarle quién es su representante y cuál es la función que cumple, ¿no?
Yo creo que para salir de dudas, ¿no? Porque uno no sabe realmente, puede aparecer una persona que se haga pasar por otro o que trabaja para tal organización o hace tal actividad, pero uno no sabe si realmente la está haciendo, pero sí hay cosas aquí que causan cierto ruido, ¿no? Lo que pasa es que Europa, estos países, no es como Venezuela, que la gente hace lo que quiere, y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se atreva a hacer algún señalamiento sobre alguien. Aquí no se puede andar deportivamente, y así como usted lo sabe, licenciada, allá en Estados Unidos, pues nadie puede estar señalando, diciendo que fulano es esto o lo otro, no, porque hay un ordenamiento, hay la ley, y entonces hay que sujetarse a ese principio de legalidad que nos obliga a cumplir lo que establece el ordenamiento jurídico. Bueno, yo pienso pues que en el tema de Venezuela hay un tema de conceptos, ¿ven? Hay un tema de conceptos y la situación es bastante compleja, y lo que les puedo decir, porque estamos aprovechando, y qué bueno que estamos en esta ventana, que tú tienes un segmento, una audiencia muy interesante, que está muy pendiente del trabajo que estás haciendo, y que esto se convierte también en una ayuda que se disemina y nos contribuye a que el mensaje llegue a muchos oídos, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué sucede? Aquí en Europa hay una situación con el tema de el término crisis humanitaria. Cada vez que, como lo ha dicho, incluso el presidente Guaidó habló de una migración económica, la doctora Bachelet del Alto Comisionado habló de la crisis humanitaria. Entonces esos términos de crisis humanitaria se presta como para establecer que la persona viene por una situación, bien sea por la carencia de no acceder a los alimentos o no acceder a los servicios de salud o a las medicinas. Entonces, aquí en Europa, para los que están tramitando una protección internacional, que vengan con estos elementos o estos argumentos, muy difícilmente puedan optar a que puedan ser considerados o evaluados para que les aprueben una protección. Yo lo que creo que las figuras públicas, porque no quiero seguir nombrando el término de políticos, vamos a hablar de las figuras públicas de una u otra manera, lo que ellos dicen, reputen en el eco internacional. Si realmente se habla, porque yo lo veo así, de que estamos frente a una crisis política, y si no lo tuviéramos, si no tuviéramos esa tal crisis política, pues yo creo que no estuviéramos, yo ni siquiera estuviera aquí en los Países Bajos, yo estuviera en Venezuela, sirviéndole al país en alguna actividad, prestando mi servicio, como lo vine haciendo en aquellos tiempos, pues que estaba allá. Entonces, el término de crisis política creo que debe ser el más apropiado para todos aquellos que hagan vida política, porque aquí en Europa, al referirse en esa dirección, te acoges más a ser tomado en cuenta en cuanto al examen o evaluación que hace el órgano que tiene la competencia. En este caso son los sistemas migratorios que te evalúan en una primera instancia. Y lo otro es, por ejemplo, yo no diría, bueno, se ha utilizado el término de la diáspora, por supuesto, porque se ha diseminado en todo lo que es América, pero estamos frente a unas figuras desplazadas. ¿Por qué tenemos que referirnos a desplazados? Recuérdense ustedes que ese término no está muy lejos, porque ya viene hablándose de Colombia, en cuanto a los ciudadanos colombianos que han tenido que trasladarse de sus territorios a lugares más seguros por la presencia de los grupos terroristas que conforman las guerrillas, los carteles de droga. Entonces, ¿por qué es apropiado que comencemos nosotros a comprender que estamos frente a una situación de desplazados? Porque Venezuela está ocupada por un cartel de drogas que ejerce funciones públicas. Eso es lo grave del asunto. Si Venezuela estuviera ocupada por
figuras que ejercen gobierno, no tuviéramos los temas que estamos hoy tratando, estuviéramos hablando de otros temas, estuviéramos como la NASA, disfrutándonos de las imágenes que están ahorita en pleno desarrollo con esa tecnología que nos permite apreciar esos paisajes, ¿no? De allá de ese suelo martiano. Pero en este caso, Venezuela, al estar bajo unas condiciones de inseguridad jurídica, no estamos frente a un Estado de derecho. La democracia existe cuando hay Estado de derecho. Y cuando hay democracia, pues hay todas las manifestaciones propias de libertad de una sociedad. Entonces, cuando estamos frente a un sistema criminal que está siendo dirigido por un cartel de drogas que tiene alianza al terrorismo internacional, no estamos frente a figuras estadísticas, políticos, porque realmente lo que allí existe en Venezuela no es lo que nosotros vemos en Europa de personalidades que se dedican a que el ser humano sea próspero, sea estable. Entonces, estamos frente a un país ocupado por fuerzas extranjeras, con una serie de ramificaciones muy bien conocidas, donde hay intereses de grandes potencias, muy bien conocidas. Entonces, el tema no es muy fácil, por eso es que cuando uno escucha términos como diálogos, elecciones, reuniones, acuerdos, uno por aquí, por allá, eso, yo cuando veo eso, bueno, realmente a mí me preocupa, porque estamos frente a una situación donde el sistema que hoy ostenta el poder, ese sistema criminal, incluso hasta financia todas esas reuniones. Le encanta, ¿para qué? Para enviar una foto, porque hay una situación humana, una situación de desplazamiento de seres humanos que corren porque su vida está en peligro. El detalle de Venezuela no es solamente que la gente huye porque no tiene una comida o una medicina, es porque está ante el riesgo de una serie de situaciones bien complejas, donde incluso aquí se entrelazan hasta bandas criminales, desde cárceles, incluso aquí hay personas públicas del sistema criminal que manejan una serie de situaciones entramadas allí. O sea, realmente uno no sabe definir ese fenómeno que atraviesa hoy un país como el nuestro, bastante complejo, que da para hacer, bueno, un estudio sociopolítico, económico, o quedará para analizar muchas cosas cuando ya podamos sobreponernos a este desafío que hoy atraviesa un país tan bello como el nuestro, como es Venezuela. Bueno, fíjate que tú estás hablando de la FARC y sirva esto para que toda la audiencia, y gracias por estar aquí, gracias a todos, ahora los voy a saludar personalmente, pero sirva esto para que la audiencia pueda comprender un poco más su propio caso de asilo, su propia situación personal, porque para que te otorguen un asilo, un refugio, de la persecución tiene que ser personalísima. Entonces, lo que yo les quería comentar en este momento, por la intervención de William, el doctor William Jiménez Gaviria, es que estamos acostumbrados a escuchar desde Colombia fuerzas como el ELN. Yo, la verdad es que ya creo que Venezuela, en manos de estas personas que se apoderaron de ella, ¿no? Y sus partes en discordia, en disputa. Lo que les está pasando es que ya ellos crearon sus propias fuerzas y yo entonces, por eso es que les quiero cambiar y se los cambio el vocabulario porque ahora son las fuerzas del ELN venezolanos. Y también, obviamente, las FARC ya no son las FARC, sino las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela. Eso es importantísimo en mi punto de vista, porque ya tienes identificadas fuerzas que
sirven de desafío para los gobernantes de países como Colombia, y que en el caso de Venezuela, la ocupación ha hecho también que ya las que eran fuerzas subversivas en Colombia pasan a ser hoy en día parte de las fuerzas de este grupo de trabajo que se apoderó de Venezuela. Y además, una cosa muy importante que no quiero dejar de decir, y es que quiero que las autoridades de Estados Unidos, estos grupos que ocupan Venezuela, y quiero que lo sepa también Estados Unidos, quiero que llegue a las autoridades de Europa este conocimiento, es que así como ustedes están queriendo crear un frente amplio, como así me lo dijeron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos de Venezuela, sí, de Estados Unidos en Colombia, es que ustedes están bastante equivocados de a quienes están apoyando. Porque si este frente amplio no contiene como líderes a la sociedad civil, y ya nadie quiere a los grupos en discordia con el otro grupo que tiene ocupada Venezuela, porque son grupos que quieren el poder, no que quieren solucionar la situación de Venezuela. Y eso es sumamente importante. Así que no va a haber ningún frente amplio si no está la sociedad civil y la resistencia presente en ese grupo de trabajo como líderes y no como invitados especiales, como hasta ahora ha sido. Lamento mucho informarles y haremos el respectivo trabajo para que esto sea de esta manera, para que podamos lograr la libertad de Venezuela, porque de la manera en la que hemos experimentado hasta ahora, no es posible, no se ha solucionado nada, se ha agravado cada día más la situación y nosotros no estamos de acuerdo con esa posición que tomó la presidencia de Trump hacia Venezuela. Una vez más, lo que hizo en la mayor parte de su propuesta fue lamentablemente hacer que muchos más venezolanos tuvieran que desplazarse fuera de territorio y que las medidas en contra de todos los que de verdad forman parte de los civiles en Venezuela, pues se vieron de verdad afectados y además se vieron ahorcados por la misma presión de los grupos que ocupan y de los grupos que quieren ocupar, ¿no? Que son dos grupos en discordia y ustedes los conocen, yo ni voy a nombrar los nombres, pues no les voy a hacer propaganda. Entonces, esto es lo que ha estado pasando. Y ahora que el doctor William Jiménez no, se va a despedir de nosotros, porque nosotros vamos a tener más entrevistas, entonces voy a responder esas preguntas que tienen que ver con el DIDI y el TPS. Pero es muy importante introducir hoy al doctor William Jiménez Gaviria, que vamos a tener muchas veces invitado, ¿verdad? Que vamos a empezar a hacer los programas lunes, martes, el jueves tenemos un programa especial que va a salir por el canal Universo Increíble de YouTube. Y ahora les voy a responder sus preguntas, pero quiero que el doctor William se comente, haga su último comentario. Yo pienso que hay muchísimas cosas por hacer. Creo que la situación de las personas, tanto en Venezuela como en el exterior, creo que debe ser el centro de atención de la comunidad internacional. Entonces a mí me preocupa mucho que se le ha dado como una preferencia a ciertas situaciones de carácter político. Fíjate que ahorita se están desarrollando una serie de actividades en Colombia que la opinión pública desconoce. Unas reuniones con una serie de actores políticos, de personalidades que ya bien conocidas. No sabemos cómo nos vamos a sentir sorprendidos, qué es lo que vendrá
nuevamente el nuevo paquete de sorpresa, ¿no? Pero a mí me llama la atención algo tan sencillo. No ha habido todavía una iniciativa de los factores que hacen vida pública de presentarle a las Naciones Unidas que se declare una condición para Venezuela. Ya creo que nosotros superamos el éxodo de esos desplazados. El país que estaba allí en esas estadísticas es Siria, y ya lo hemos superado en números, ¿ves? Entonces, nosotros estamos atravesando por situaciones que no hacen falta que exista una guerra, porque ya está en proceso. O sea, como dirían por allí, hay un genocidio en cámara lenta, ¿ves? Fíjate cómo están esas fronteras encendidas. Lo que ha sucedido, que llama mucho la atención, es preocupante, cómo estructuras terroristas trabajan con los órganos de inteligencia del Estado para cumplir misiones determinadas para tratar de capturar a funcionarios. Bueno, ahí tenemos el caso de un oficial, un teniente de Caldera Martínez, Franklin Caldera Martínez, por cierto, capturado por el Ejército de Liberación Nacional en territorio colombiano, luego llevado al territorio venezolano, se lo entregan de manera formal a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, llevado a Caracas. Ahora no se sabe qué ha pasado con el oficial, porque hasta el papá de él públicamente ha solicitado que le den una fe de vida. Pero como estamos hablando del tema de los derechos humanos, eso también es un tema de derechos humanos. Estamos hablando de una persona. Cuando nos referimos en toda su extensión, doctrinalmente, y los que son especialistas y expertos, a quien realmente arropa el derecho humano es a todo individuo de la especie humana, ¿ves? Por la misma condición que tiene de ser como lo es, por su concepción divina, desde que ya se unen las dos células, incluso hasta se conforma en lo que es el embrión. Entonces ya cuando tenemos lo que es el ser como tal, esa persona, ya estamos hablando de que estamos en presencia de que para ello ya nace un derecho que es totalmente reconocido por la legislación, y en esta materia que es muy, muy extensa, muy amplia. Entonces, incluso a veces cuando escuchamos de que, por decir, algunas figuras, algunos sujetos que están comprometidos en algunos hechos delictuales, que están bajo un proceso, tú escuchas a veces, ¿y por qué esos presos tienen derechos humanos? Porque es que todo individuo tiene derechos humanos. Es simplemente, ¿cuál es el derecho humano que le corresponde a los privados de libertad? Bueno, que se cumpla el debido proceso, ¿ven? O cuando una persona es detenida, ¿ven? O sea, estamos hablando de una gama de garantías que en el caso de Venezuela están contempladas y están allí en la Constitución. A partir del título tercero de nuestra Carta Magna, ya tenemos allí establecido en esta norma fundamental, previsto todo lo que es la estructura de derechos humanos. Entonces, es muy preocupante que, como lo dice la Constitución, en un Estado de Derecho y de Justicia, el país sometido a unas situaciones de inseguridad jurídica, donde realmente no hay garantía para la vida, la garantía para el debido proceso, la garantía para una serie de situaciones fundamentales, como es el acceso a la medicina, como es el derecho a la salud, las condiciones de inestabilidad en lo que es el campo laboral, que también es derecho. Esta es una materia que nosotros vamos a ir profundizando a los fines de aportar unas luces a la audiencia de este importante espacio pero a mí me preocupa mucho estos últimos acontecimientos de la captura de este oficial,
y de esta simbiosis entre un grupo terrorista y unos funcionarios públicos, donde no hemos visto una respuesta por parte del gobierno de Colombia para exigir qué está pasando allí. ¿Ves? Entonces, pero fíjese que últimamente, porque el sistema criminal es muy habilidoso, han querido darle resaltar una situación de un oficial superior, un general, que en una de esas discursos asomó la posibilidad de, dentro de una acción militar, incluso llegar hasta Bogotá. Entonces mucha gente me preguntó, William, ¿qué opinas tú de esa situación que está en contexto? Yo le digo, simplemente eso es parte de la estrategia del sistema para colocar la agenda a la prensa, para ocupar en un tema, porque el tema de la captura del militar, de habérselo traído de territorio colombiano, haberlo llevado para Venezuela en una simbiosis de articulación, es sumamente grave. Aunque no debemos sorprendernos de la actividad que hacen los grupos irregulares, porque ya de hecho, incluso importantes periodistas, medios que tratan la materia, ya han venido hablando cómo se ha venido desarrollando la presencia de estos irregulares que también atentan contra los derechos humanos, porque muchos de estos grupos que han ocupado propiedades, se ha violentado la propiedad privada, que también es otro derecho, porque todo lo que es inherente al ser humano lo podemos considerar, obviamente, pues como derechos humanos. Entonces, fíjate, hay mucha gente que ha perdido la vida por la presencia de estos grupos. A lo que está expuesto las personas cuando tratan de huir por esas trochas, a las condiciones a las que se enfrentan cuando ya están en otros países. Entonces es una situación bastante difícil y vemos que hay ciertos temas que deben de dársele la importancia al caso, en este tema que confronta los venezolanos, tanto dentro como fuera. Hay cosas que no se han hecho. Yo creo que ya tenía que habérselo solicitado por las vías respectivas a las Naciones Unidas de que se le estudie una condición para Venezuela, ¿ves? Para los venezolanos, mejor dicho, que están pasando por una serie de adversidad ante todas estas vicisitudes que las circunstancias nos han impuesto. Entonces, bueno, aquí, en este espacio por el cual estamos interactuando, yo creo que vamos a aportar mucho para los seguidores, para los oyentes que les gusta esta materia, porque hay mucho de qué hablar y mucho que aportar. No, bueno, quiero darte las gracias por haber estado acá con nosotros, de verdad, muy agradecida por tu presencia, porque nos hayas brindado todos estos minutos. Sé que donde tú te encuentras es súper tarde ya de la noche, mucho más agradecida todavía por ello, por todo lo que estás haciendo además en favor de los venezolanos. Yo ahora me voy a quedar con la audiencia porque ellos quieren unas preguntas, me están haciendo unas preguntas sobre el TPS, el DED, y vamos a agradecerte, el doctor William Jiménez Gaviria, por habernos dado estos minutos y que se repita. William, eres un invitado continuo, permanente para este espacio. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y el espacio, aunque ha habido unas dificultades técnicas aquí de audición y por ciertos momentos no te he escuchado, pero sí creo que la audiencia nos ha escuchado. Y bueno, seguimos comprometidos, yo estoy a disposición en todo lo que podamos darle a los que nos escuchan la información. Y bueno, igualito esto nos obliga a nosotros a seguirnos actualizando, a seguir investigando, y estamos, bueno, a la expectativa pues de las circunstancias, ¿no? Y estamos comprometidos pues en esta vanguardia del activismo de los derechos humanos y apostamos pues serle útil a nuestros connacionales y bueno, seguimos apostando al éxito y a la libertad de Venezuela.
que es lo que importa, pues soñar con el regreso y levantar el país y edificar una base republicana donde podamos llevar al país a un territorio de unidades, ¿ves? Que es lo que queremos, así como las que hay aquí en Europa, las que hay en Estados Unidos, en Canadá, y seguimos soñando con eso porque, bueno, es la tierra de nuestros sueños. Sí. Muchísimas gracias, licenciada, sí, por la oportunidad y seguimos aquí a su disposición. Un gran abrazo. Dios te bendiga, William. Bueno, yo quiero agradecerle una vez más al doctor William Gaviria por habernos, Jiménez Gaviria por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Bueno, me quedo con ustedes. Bueno, ya saben que les quede a ustedes este tiempo como uno de esperanza, para que sepan que sí, hay muchas personas que estamos trabajando para que la libertad de Venezuela, de cualquier grupo que quiera ocupar el poder y que no se quiera ocupar de los venezolanos, estamos todos activos para ello. ¿Cómo nos reuniremos los que vivimos en Perú, pero que deseamos estar con nuestra familia? Mi hermana es ciudadana norteamericana, pero el proceso es muy lento. Podemos tener mi madre, mi esposo, mi hijo y yo desde Perú, pasaporte de refugiado. No queremos pasar muchos años aquí. Por favor, ¿qué podemos hacer? Bueno, Ronecha, según yo te invito a que vayas a la oficina de Naciones Unidas para los refugiados allí en Perú. Acércate a esa oficina, te den el carácter de refugiado. Bueno, el refugiado es aquella persona que ya le fue otorgada la protección del asilo. A eso es un refugiado. Así que si tú pides asilo en el Perú y te es otorgado, luego de eso te vas para el ACNUR y le pides un reasentamiento para Estados Unidos porque no te sientes segura en Perú, entonces es muy posible que puedas venir bajo esa condición para acá. Bueno, chicos, yo por esta tarde me despido. Ha sido un súper placer conversar con ustedes. Ya saben que este jueves los espero en el programa Universo Increíble de YouTube, así se llama el canal. El programa se llama Juntos con Carmen Jiménez. Y bueno, les agradezco profundamente que migren a ese canal también y que compartamos todos estos conocimientos y experiencias para que otros venezolanos y otras personas de otros países también puedan disfrutar y puedan escuchar a los expertos aquí conversando de estos temas tan importantes y orientarse para un destino y un final feliz, en su caso de migración y en su caso de asilo y en su caso de refugio. Y obviamente, como ustedes saben, yo soy testigo experto de la situación país en Venezuela y con muchísimo gusto les hago sus testimonios expertos para apoyarlos y recomendar a los oficiales de asilo que aprueben su asilo. Muy buenas tardes a todos, los espero este jueves en el canal de YouTube Universo Increíble, donde estaremos compartiendo el programa Juntos con Carmen Jiménez. Muy buenas tardes, chao.